Hola, bienvenidos nuevamente a estos videos sobre temas contables. En esta oportunidad vamos a hablar de las amortizaciones o depreciaciones de los bienes de uso y los intangibles, haciendo más hincapié a los bienes de uso y hablando también de cuáles son los criterios y el más utilizado por las empresas. Porque como ustedes saben, estos videos están apuntados no solamente a los alumnos de la universidad, sino también a aquellas personas que trabajan en el área administrativa contable de las empresas. Muy bien, comenzamos hablando o definiendo qué son las amortizaciones. Bueno, con respecto a los bienes de uso, es la forma de registrar la pérdida del valor del bien por el desgaste que va sufriendo por el propio uso o también por el paso del tiempo, porque por ahí la tecnología no está tan relacionado con el uso, sino que se va desvalorizando más por el avance tecnológico. Y con respecto a los bienes intangibles, la amortización de este tipo de bienes lo que hace es enviar a pérdida la inversión en cuotas. En los casos de los bienes de uso, se debe establecer al momento de la compra una vida útil y un posible valor de recupero al finalizar dicha vida útil. La vida útil puede estar medida en años, en unidades, en kilómetros, etc. El valor de compra bien debe incluir todos los gastos necesarios hasta la puesta a disposición o funcionamiento de este bien de uso, como por ejemplo el flete, la instalación, la prueba de funcionamiento, el seguro de traslado, todos los gastos hasta su puesta en funcionamiento. Todo lo que venga después va a ser una pérdida para la empresa. La fórmula de la amortización de los bienes de uso sería valor de compra, ya incluyendo todos los gastos necesarios, menos el valor de recupero estimado dividido la vida útil. Esa es la fórmula de la amortización de los bienes de uso. La de los bienes intangibles no tiene valor de recupero, sería valor de adquisición dividido la vida útil asignada por la empresa. Con respecto a los bienes intangibles, es una inversión, como habíamos dicho, y se va a amortizar, se va a ir enviando a pérdida en la cantidad de años que la empresa estime que esa inversión le producirá ganancias futuras. Bueno, los diferentes criterios de las amortizaciones, centrándonos ya en los bienes de uso. Tenemos la línea recta o cuota constante, que en este caso el valor amortizable del bien de uso se divide por la cantidad de años de vida útil que se le haya asignado al propio bien. Y de este modo se obtiene la cuota de amortización que todos los años va a ser igual. Lo vemos en un ejemplo muy sencillo, dice valor de compra 50.000 pesos más 10.000 pesos de gastos necesarios para su instalación. Nótese acá que estoy hablando de una instalación. Su vida útil es de 10 años y su valor de recupero al finalizar la misma es de 5.000 pesos. Lógicamente estos 5.000 pesos es una estimación que hace la empresa al momento de comprar el bien de uso. Es decir, piensa que al finalizar los 10 años lo va a poder vender a 5.000 pesos. Claramente, quizás lo venda antes, quizás lo venda después y probablemente no sea 5.000 pesos, sino que sea a otro valor, sobre todo en un país inflacionario como el nuestro. Cuota de amortización anual sería los 50.000 más los 10.000 de gastos necesarios menos los 5.000 de recupero dividido 10 años. Con lo cual me va a dar que la amortización anual va a ser de 5.500 pesos. Y abajo vemos el asiento. Sería amortización de bien de uso, que es el resultado negativo porque mide la pérdida del valor del bien por el propio uso, a amortización acumulada de instalaciones. Es una regularizadora del activo porque recuerden que las cuentas regularizadoras son cuentas que restan valor a algo. Si yo digo regularizadora del activo, estoy hablando de una cuenta que resta valor a una cuenta del activo. En este caso, al bien de uso, que sería instalaciones en nuestro ejemplo. Esto es, si fuese anual, la cuota entonces sería de 5.500. Pero si la empresa decide registrar mensualmente la pérdida del valor del bien, transformamos los años en meses. O sea, la parte de arriba va a quedar igual, 50.000 más 10.000 menos 5.000.
dividido 10 años por 12 meses, es decir, 60 meses. Y eso me va a dar una cuota mensual de 917 pesos. Esto es según el criterio de la empresa, si quiere registrarlo en forma mensual o anual. Otro método, que es el de la amortización de cuota creciente, se utiliza cuando la empresa estima que el bien de uso se va a desgastar más o mucho más en los últimos años de uso, por ejemplo, el equipo de computación, y por lo tanto la cuota de amortización será menor en los primeros años y se incrementará hasta agotar la vida útil a lo último. Por ejemplo, se incrementa un 10% cada año en un bien cuyo valor de compra es de 100.000 pesos, y su vida útil es de 4 años. Entonces acá vemos un recuadro donde dice que el primer año se va a amortizar en un 10%, en el segundo año un 20%, el tercer año un 30% y el cuarto año un 40%. O sea, al cuarto año se llega a la amortización del 100% de este bien. Entonces, el primer año la cuota de amortización va a ser de 10.000 pesos, suponiendo que no tenga valor de recupero estimado. El segundo año va a ser el 20%, el tercer año el 30% y el cuarto año 40%, sumando así el total de los 100.000 pesos de amortización acumulada luego del cuarto año, pero mandando en cada año una pérdida mayor. No lo puse en pantalla, pero la cuota de amortización decreciente sería al revés. Es decir, que en los primeros años se desgaste más rápido que en los últimos años. Pero el criterio sería el mismo, nada más que al revés. El primer año sería el 40%, el tercer año sería el 30%, el segundo año sería el 20% y el primer año el 10%, en el ejemplo de que también tenga una vida útil de 4 años. También tenemos un método de depreciación que es por unidades o kilómetros recorridos. Estos criterios se utilizan mucho para las maquinarias y los rodados. En el ejemplo, el valor de la maquinaria de 700.000 pesos, que es capaz de producir 1.000.000 de unidades. Entonces, el 1.000.000 de unidades va a ser su vida útil. Supongamos que durante el primer año se produjeron 150.000 unidades y en el segundo año 200.000. Entonces, la amortización del primer año va a ser 700.000 pesos, que salió la maquinaria, dividido 1.000.000 de unidades, que es su vida útil, por los 150.000 unidades que ha producido durante el primer año. Entonces, la amortización de este primer año va a ser de 105.000 pesos. En el segundo año produjo más unidades, produjo 200.000. Entonces, el cálculo de amortización sería 700.000 dividido 1.000.000 por las 200.000 unidades que ha producido. Entonces, la cuota de amortización del segundo año es de 140.000. Y así va a ir variando hasta cubrir el total de vida útil, es decir, cuando la amortización acumulada llegue al 1.000.000 de pesos. Porque en este ejemplo tampoco se ha calculado una estimación de posible valor de recupero. Los asientos siempre son iguales al primero que les he puesto como ejemplo. Siempre es pérdida, amortización bien de uso, a amortización acumulada y el nombre del bien de uso que se trate. Eso no varía según el método. Lo que varía según el método es el monto, pero el asiento siempre es igual. Y el criterio más utilizado por las empresas es el de método constante, ¿sí? Como la finalidad de la amortización es demostrar en el balance anual el valor residual que le va quedando al bien. El valor residual es el valor de compra menos la amortización acumulada. Es decir, que sería como un valor actualizado en el estado en el que está el bien de uso. Por lo general se utiliza el método lineal año de alta completo y es muy raro que se le asigne un valor de recupero. Es decir, las empresas no suelen asignar a sus bienes de uso un valor de recupero. ¿Y qué significa esto de año de alta completo? Que desde el primer año en que se ha adquirido el bien de uso ya se empieza a amortizar. No importa que se haya comprado, por decir un ejemplo, 2 días antes del cierre del balance, ya se amortiza completamente el año entero. ¿Por qué? Y porque ya se entiende que el hecho de ya sacarlo del negocio donde se vendía ya hace que valga menos, porque si la empresa lo quiere vender, lo va a tener que vender a un valor menor al comprado del negocio, porque lógicamente la empresa no va a poder ofrecer las garantías que puede ofrecer el negocio que vende este tipo de productos.
Bueno, salvo que la vida útil salvo que la empresa determine una vida útil distinta, o sea, que diga, bueno, este bien de uso para nosotros va a ser utilizable durante 7 años o algo así, se usan generalmente los criterios mayormente utilizados, que son estos. Para el rodado se le asigna 5 años de vida útil, o lo que es lo mismo, se amortiza un 20% cada año. Para los muebles y útiles se le asigna una vida útil de 10 años, o lo que es lo mismo, un 10% cada año. Para las instalaciones, 10 años o 10% por año. Las maquinarias lo mismo, los inmuebles 50 años, o lo que es lo mismo en porcentajes, el 2% anual, y el terreno no se amortiza porque se entiende que no tiene un desgaste. Lo que se desgasta es la parte edificada, no es nunca el terreno, porque cuando el edificio es el que se desgasta por el paso del tiempo, se tira abajo y se vuelve a construir sobre ese terreno. Lógicamente, esto es a los efectos contables según nuestras normas, pero por supuesto los valores que representan el valor residual en un balance no son lógicos de la realidad, porque si yo compré un inmueble hace 30 años en lo que hoy vendría a ser 20.000 pesos, lógicamente, por más que el inmueble no esté en buenas condiciones, el terreno vale muchísimo. Así que lógicamente no representa exactamente la realidad el valor residual de los bienes de uso. Solamente se utiliza para cumplir con las normas contables. Así que bueno, espero que con este pequeño ejemplo y estas aclaraciones les haya resultado útil y entiendan un poco más a qué se deben las amortizaciones y cuáles son los diferentes criterios de aplicación. Nos vemos en el próximo video.